Como saben, hemos estado trabajando desde hace un tiempo el Sermón del Monte y hoy día vamos a hablar sobre estos tres puntos. Ya vamos a hablar sobre el tesoro, la ansiedad y la confianza en Dios. Ya vamos a estudiar sobre este otro segmento del Sermón del Monte. A modo de introducción, como siempre, acá vemos que el Sermón del Monte tiene distintos segmentos, distintas partes. Y comienza el Sermón del Monte con las conocidas bienaventuranzas, ¿no es cierto? Que en resumen general, las bienaventuranzas empiezan a mostrar el camino del cristiano, ¿ya? Desde el momento en que Dios llega a la vida, ¿no es cierto? Regenera nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, su Espíritu Santo nos convence de toda verdad, de toda justicia, viene el proceso de conversión, ¿no es cierto? Y ahí viene todo el proceso de desarrollo del cristiano. Entonces, que eso se muestra a través de las bienaventuranzas, en donde Cristo llama que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y finalmente los que padecen persecución por causa de Cristo. ¿Ya? Que empieza a mostrar todo este progreso del cristiano. Luego también, en este mismo sermón, Cristo nos llama a ser sal y luz. ¿Ya? Nos muestra que nosotros como hijos de Dios tenemos que ahora iluminar en medio de la oscuridad, ¿no es cierto?, de las tinieblas. Tenemos que ser sal, como característica que habíamos estudiado en su momento, que la sal conserva, que la sal da sabor, ¿no es cierto?, ya que son características que también un cristiano debe tener. Interpreta ahora la ley también desde el corazón, revelando una justicia verdadera, una justicia mayor, en donde Cristo empezó después a predicar sobre cuál es la forma en cómo nosotros debiéramos también relacionarnos, no solo con las personas, sino que también con Dios mismo, ¿ya? También en este mismo mensaje, en el mismo sermón, después Jesús comienza a denunciar la religiosidad superficial y enfatiza en la importancia de la motivación interna ante Dios. ¿Ya? Mostrando que la forma como nosotros ofrendamos, ¿no es cierto?, oramos, ayunamos, la motivación, como nosotros hacemos esas cosas, va a ser determinante. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi motivación frente a las cosas que yo hago? ¿Buscar el reconocimiento de las personas o buscar finalmente el reconocimiento de parte de Dios? ¿Ya? Entonces eso también lo hemos estudiado. La última vez estuvimos hablando sobre la relación con el dinero, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar sobre la relación que tenemos con el dinero y la ansiedad y nos llama a confiar en Dios, buscando también primeramente su reino. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora va a ser, como dice ahí, como una especie de radiografía espiritual, en donde vamos a ver cómo nosotros actuamos ahora, cómo están nuestras verdaderas prioridades también, y nos invita a que podamos reordenarnos conforme al reino de Dios. Entonces vamos a hablar sobre dónde están también nuestras prioridades, que ese va a ser como el sentido de este segmento del Sermón del Monte. Entonces, comenzamos con esta primera parte. Vamos a leer el versículo. Vamos a hablar sobre el tesoro. ¿Dónde está el lugar donde está nuestro tesoro? ¿Ya? Entonces, como dice ahí ese enunciado, lo que valoras determina el rumbo de tu corazón. No se trata solo de dónde guardas tus bienes, sino de qué estás alimentando tu alma. El texto bíblico, Mateo 6, del versículo 19 al 21, que es lo que dice ahí: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí Jesús está contrastando dos tipos de tesoros. Está contrastando dos tipos de tesoros: tesoros terrenales y tesoros celestiales. Y cuáles son también sus efectos a nivel espiritual. Entonces Jesús hace este contraste. Entonces, los tesoros terrenales se corrompen, se pierden y son inseguros. En cambio, los celestiales van a ser todo lo contrario. Son eternos y son incorruptibles, ¿no es cierto? Entonces, este contraste no solo tiene implicancias económicas, sino que espirituales. Entonces, hoy en día, en una sociedad en donde prácticamente siempre se valora lo material y se deja de lado lo que es lo espiritual,
donde siempre el éxito se va a medir a través de los bienes materiales que una persona va a obtener. Esto contrasta muchas veces con esta enseñanza. Y así como esto también ocurría en los tiempos cuando Jesús predicó esto, ocurre exactamente igual en los días de hoy, en nuestros tiempos. Entonces muchos guardaban su riqueza, ¿no es cierto? Acumulaban cosas, pero ¿cuál era el riesgo? De que se las robaran, de que se echaran a perder y que se perdieran todas las cosas. Exactamente ocurre lo mismo el día de hoy. Hay que reconocer una cosa, Jesús aquí no está condenando acá el tener cosas, ¿ya? Porque Dios nos manda a ser buenos mayordomos de las cosas que también Dios nos da. No solo de las cosas espirituales, sino que también de las cosas materiales, ¿ya? Jesús en ningún momento está criticando el tener bienes materiales, el tener riquezas. ¿Qué es lo que está Jesús acá cuestionando? Está cuestionando Jesús el acaparamiento, el egoísmo, la prioridad que yo tengo por sobre de lo material por sobre lo espiritual. ¿Ya? Eso es lo que Jesús está condenando. ¿Por qué? Porque acá está desplazando mi confianza en Dios, ¿ya? Y la está poniendo en mis bienes materiales, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedo decir, perfecto, o sea, tengo todas mis cosas, estoy asegurado, no tengo nada que temer, ¿no es cierto? Estoy bien. Esto nos recuerda a una parábola que Jesús habló, ¿ya? De que una persona acumuló muchos granos en su granero, ¿no es cierto? Mandó a construir otro más grande para poder tener y después dijo, oh, alma mía, ahora puedes descansar. ¿Por qué podía descansar? Porque estaba seguro, estaba confiado de que tenía sus provisiones. Y el Señor vino en la noche y le dice, eres necio, esta noche vengo por tu alma. Y hasta ahí nomás llegó. Entonces, ¿qué pasó con él? Estaba poniendo su confianza en lo material. Insisto, ¿está criticando Jesús lo material? No. Está criticando en este momento la confianza en donde yo tengo puesta mi confianza. Entonces, no condena la previsión, sino el afán por acumular y depender del materialismo. Eso es lo que Jesús está haciendo. Por eso Jesús dice que tenemos que evitar hacer estos tesoros terrenales y tener estos tesoros ahora en los cielos. Nos llama activamente a invertir en lo eterno, redefiniendo el éxito según el reino. ¿Por qué eso? Porque desde la perspectiva bíblica, el centro de nuestra voluntad, de nuestras emociones, se caracteriza acá en lo que vemos acá en nuestro corazón, ¿no es cierto? ¿Dónde va a estar mi corazón? ¿Ya? ¿Dónde va a estar mi corazón? Entonces Jesús nos está llamando a esto. El corazón es el centro de las decisiones y lo que valoramos define nuestra vida espiritual. ¿Dónde está mi tesoro? Ahí también va a estar mi corazón. Este llamado ahora nos libera del engaño, de la autosuficiencia y de la tiranía también de la comparación. Porque podemos comparar y decir, ¿por qué él tiene más, yo tengo menos, ¿no es cierto? No, empieza a entrar el pecado de la envidia, ¿ya? El poder desestimar a otra persona, ¿ya? Tener un corazón engañoso en relación a los bienes, ¿ya? Entonces, acumular ahora en el cielo significa vivir una vida que deje huellas eternas, también en otros en el reino. Es decir, ¿cuál es mi legado? ¿Cuál es mi aporte? ¿Ya? ¿Cuál es la riqueza que yo estoy acumulando? Entonces, ¿qué es lo que agrada a Dios? El amor, ¿no es cierto? Los actos de servicio, la compasión, ¿ya? La evangelización, la oración, la comunión los unos con los otros. Esos son tesoros que nosotros deberíamos guardar, ¿ya? Son los tesoros que Dios nos está mandando a poder hacer. Si hemos recordado todo lo que hemos estudiado anteriormente respecto al mismo Sermón del Monte, siempre está hablando de la motivación. ¿Cuál es la motivación que yo tengo para servir, para dar, ¿no es cierto?, para ayunar, para ofrendar, para hacer cualquier tipo de actos en favor de otra persona, ¿ya? En las mismas obras que nosotros hacemos delante de Dios. ¿Cuál es la motivación que vamos a tener? Entonces, por eso, acumular cosas ahora, tesoros en los cielos, tiene que reflejarse en la forma en cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas, cómo nos relacionamos con nuestro Dios. Entonces, Jesús aquí corrige esta creencia de que la prosperidad material es señal de favor divino, enseñando que el verdadero favor a Dios se manifiesta en un corazón enfocado en lo eterno. Muchas veces dentro de las mismas corrientes actuales de las iglesias que conocemos como las iglesias de la prosperidad, se basan en que
Si yo soy bendecido espiritualmente, se tiene que reflejar en la bendición material. Una persona pobre materialmente es porque es una persona pobre espiritualmente. Hemos escuchado eso, ¿no es cierto? Hemos escuchado mucho de esto. Pero Jesús en ningún momento nos ha garantizado riquezas materiales. Si Dios así lo permite, nos lo va a dar. Pero si Dios no lo permite, ¿dónde está nuestra confianza entonces? Entonces, por eso es importante que podamos tener siempre claro esto. O sea, la riqueza material no va a determinar mi nivel de riqueza espiritual. ¿Ya? Miremos a Jesús cuando Él decía, cuando las personas querían seguirlo y Él le decía, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza en la noche. O sea, Jesús le está diciendo, ¿quieres seguirme? Perfecto, ni siquiera te voy a garantizar un lugar donde dormir. Imagínense, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano, el creador de los cielos y la tierra, el dueño del oro y la plata y toda la riqueza, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza en la noche al dormir. Entonces, aquí ¿qué es lo más importante? ¿Buscar lo material o buscar lo espiritual? Entonces, aquí esto es lo que Jesús nos está llevando en este punto. Y esto mismo ahora, que estamos hablando de esta motivación, de la forma en cómo nosotros, dónde está nuestro corazón finalmente, nos lleva a otro punto, en este mismo sermón, cuando Jesús habla del ojo. El ojo como lámpara del cuerpo. Lo que dice ahí en ese enunciado abajo, dice, nuestra mirada dirige nuestra vida. Si ves con claridad, caminarás en luz. Una visión generosa y centrada en Dios ilumina todo nuestro ser. Veamos el versículo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Interesante este punto, de qué es lo que está hablando acá del ojo. Jesús compara el ojo como una lámpara, enseñando que nuestra mirada define si vivimos en luz o en tinieblas. Esto está profundamente ligado con la enseñanza anterior, ¿ya? Con la enseñanza sobre el tesoro. Jesús continúa este discurso respecto a la riqueza y empieza ahora a hablar con esta metáfora respecto al ojo y a la luz, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que significa. En la cosmovisión judía, un ojo bueno simboliza una vida centrada en Dios, generosa y guiada por la vida espiritual. El ojo bueno representaba la generosidad. ¿Ya? Eso es lo que significaba el decir tener un ojo bueno. Y el ojo malo era todo lo contrario, era la avaricia. Entonces, en los comentarios bíblicos respecto a esta como metáfora que Jesús ocupa, dice que tener un ojo claro es tener una mirada generosa, enfocada, sincera. Mientras que tener un ojo malo significaba la codicia, la envidia y el egoísmo. En otras palabras, lo que miramos y cómo lo miramos también va a determinar nuestra vida. Si se llena de luz o se llena de oscuridad. Entonces, el ojo bueno va a ser una mirada generosa y el ojo malo va a ser una mirada de avaricia. Esto también se relaciona perfectamente con el versículo que leímos recién respecto a los tesoros. ¿Dónde está mi tesoro? Ahí va a estar mi corazón. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tengo ahora puestos mis ojos? ¿Dónde tengo puesto mi mirada? ¿En los bienes materiales? ¿En lo espiritual? Jesús continúa con este punto. Entonces, un ojo malo representa la codicia, el egoísmo, una visión distorsionada que oscurece todo nuestro ser. Entonces, la codicia no comienza con la acción, sino que comienza con la mirada. ¿Por qué? Veamos algunos ejemplos. Eva. ¿Qué pasó con Eva? Miró, codició, el fruto prohibido, ¿no es cierto? Ahí partió todo, porque lo miró y lo codició. ¿Con qué ojo lo miró? ¿Con un ojo bueno? ¿Con un ojo malo? ¿Quién más? Otro ejemplo, Acán. Cuando hablamos del pecado de Acán, cuando él se roba este manto babilónico, ¿qué pasó con él? Miró, codició esas riquezas que Jehová le había prohibido que destruyera todo, lo codició, lo tomó
y lo guardó. ¿Qué pasó con el rey David? Paseando por la terraza, mira a la vecina, la codició y pecó. ¿Con qué ojo la miró? ¿Con un ojo bueno? ¿Con un ojo malo? Aquí Jesús nos está mostrando. Entonces, el pecado se infiltra en los ojos también. O sea, Jesús, por tanto, nos llama a vigilar no solo nuestras acciones, sino que también el origen de nuestras mismas acciones. La mirada, el pensamiento, ¿no es cierto? La concupiscencia, ese pecado que nosotros tenemos aquí, empezamos a codiciar ya desde nuestra mente. Hemos hablado en otro aspecto del mismo sermón que Jesús decía que si nosotros ya codiciáramos a otra persona en nuestra mente, ya estamos adulterando con ella en nuestro corazón. O sea, Jesús nos llevaba a una justicia mayor de que no era simplemente realizar un acto de pecado, sino que ya el pensarlo, el planificarlo en nuestra mente, ya es un constitutivo del mismo pecado. ¿No es cierto? Lo mismo por eso acá Jesús nos dice, ¿cómo va a estar nuestro ojo? Entonces, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, como lo vimos en los ejemplos anteriores mencionados. Entonces, lo que permitimos que entre en nuestros ojos moldea nuestros deseos, decisiones y dirección espiritual. ¿Qué está viendo nuestros ojos? ¿Qué estamos codiciando? ¿Qué estamos deseando en nuestro corazón? ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Anhelamos lo espiritual, anhelamos lo material. Por lo tanto, finalmente, como dice este enunciado, cultivar una mirada limpia es esencial para vivir iluminados por el reino y libres también del dominio del engaño, del egoísmo, del engaño. Y hoy más que nunca estamos bombardeados de estímulos visuales. En todos lados, en las redes sociales, en la publicidad, en distintos lugares, estamos siendo completamente bombardeados a través del entretenimiento y de muchas cosas. Todo busca capturar nuestra mirada, capturar nuestra atención. Ahora, la forma en cómo nosotros vamos a responder a eso va a determinar si nos estamos realmente guiando por su palabra, por la voluntad de Dios o por mi propio deseo. Y el último segmento de aquí de este versículo es interesante lo que dice. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, imagínense lo que está diciendo. Es decir, si lo que yo considero que es luz en mi interior es tiniebla, es oscuro, imagínense, el contraste igual es súper fuerte porque es como la lucecita que tengo yo acá adentro es tiniebla, dice. Entonces lo que yo creo que estoy iluminando es tiniebla. Imagínense cómo serán las mismas tinieblas. Si la luz que yo digo tener en mi interior ya es oscuridad, ya es tiniebla, imagínense las mismas tinieblas. Entonces, por eso aquí Jesús nos llama a esto, o sea, a poder tener una buena mirada, ¿ya? Cómo nosotros estamos mirando las cosas. Entonces, si nuestra luz interior está distorsionada, no solo veremos mal, sino que también vamos a interpretar mal todas las cosas que nos rodean. En cambio, un corazón que es generoso ve oportunidades ¿para qué? Para bendecir, ¿ya? Para buscar a Dios, para extender el reino de Dios. Un corazón codicioso ve amenazas y ve pérdida. Entonces, por eso aquí Jesús nos dice que tenemos que tener una mirada libre de egoísmo, libre de tinieblas. ¿Para qué? Para que si nosotros miramos con nuestro ojo bueno, que todo nuestro cuerpo esté verdaderamente lleno de luz. ¿No es cierto? Esto es lo mismo que cuando aparece en el libro de Juan, en las cartas de Juan, cuando Juan habla respecto a que si estamos en luz o estamos en tiniebla, ¿no es cierto? No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, ¿ya? No estamos en luz, ¿ya? Porque Dios es luz y donde está Dios, donde hay luz, no hay tinieblas. Por lo tanto, también que Dios nos ayude en esto, que nuestra vida, nuestros pensamientos estén guiados bajo la voluntad de Dios. Que no solo podamos amar a Dios, sino que también podamos amar a nuestro prójimo, ¿ya? Y esto mismo nos lleva como enlace al otro punto, de que nadie puede servir a dos señores. Entonces, dice, el corazón no acepta amos compartidos. Dios exige fidelidad absoluta. O amamos a Dios
o amamos al dinero. No hay opción, no hay término medio, ¿ya? Servir a Mamón, que hemos escuchado harto estos conceptos en algunos momentos, es renunciar al reino. No hay espacio para una doble lealtad. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. O es lo uno o es lo otro. Si nosotros pensamos que estamos sirviendo, que amamos a Dios y amamos las riquezas, estamos siendo engañados. Jesús dice que es imposible. Nuestro corazón no va a tener dos señores. O amamos a uno o amamos al otro. No hay término medio aquí en este sentido. Entonces el corazón solamente va a tener un solo amo. O sirve a Dios o a la riqueza. Ese primer enunciado dice, Jesús declara que nadie puede servir a dos señores, revelando que toda vida está bajo el dominio de algo o alguien. Entonces, ¿qué es lo que me está dominando ahora? ¿Ya? ¿Dios, su Espíritu Santo, que nos guía, o nuestro propio deseo, o nuestra propia voluntad? ¿Quién me está guiando? Entonces aquí Jesús eleva esta advertencia. Ahora se trata de a quién nosotros estamos sirviendo. Cuando hablamos de la palabra servicio, cuando Jesús dice acá, nadie puede servir a dos señores, la palabra servir viene de una palabra griega que es doulos, que significa esclavo, ¿ya? Pero más que esclavo es como una esclavitud total. Entonces no se trata de un servicio parcial, sino que se trata ahora de un servicio completo, ¿ya? De pertenecer completamente y enteramente a un amo, ¿ya? Entonces por eso dice, no podemos servir a dos señores. Entonces nos está diciendo que este servicio va a ser que vamos a estar completamente bajo el dominio o del dinero, de las riquezas, de lo material, o completamente bajo el dominio de Dios. Entonces, esta imagen es súper impactante y súper fuerte porque nos está diciendo o es lo uno o es lo otro. Jesús no presenta esto como una recomendación, sino que es un imperativo. Cuando dice, no podéis servir a dos señores, ya ese verbo está en un modo imperativo diciendo que eso no es así. O sea, no puedes servir a dos señores. No es una opción, no es una alternativa, ¿ya? Es una imposición de Cristo mismo para sus hijos. Acá Jesús está personificando las riquezas con Mamón. Mamón era la representación de las riquezas, ¿ya? Era una representación como de este ídolo en donde decía Jesús, o sirven a Dios o sirven a este ídolo de las riquezas. Entonces, el corazón humano no puede dividirse en su lealtad, sin romperse por dentro. Intentar servir a ambos es vivir en tensión constante, con un pie en el reino y con otro pie en el mundo. Eso es imposible. Esto es lo que en el Apocalipsis decía, es decir, tibio, yo los vomito. O eres frío o eres caliente. O estás o no estás. Términos medios no se aceptan. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí en Apocalipsis. Eso mismo está reflejado en este momento. O servimos a Dios o servimos a la riqueza. No hay término medio en esto. Por lo tanto, esto confronta directamente nuestra lealtad. ¿Dónde está ahora mi lealtad en el servicio? Queremos compatibilizar el reino de Dios, queremos compatibilizarlo con lo material, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa ahí? Jesús desenmascara completamente este doble estándar, ¿ya? Entonces, intentar dividir la lealtad entre Dios y la riqueza genera una tensión espiritual y doblez de corazón, ¿ya? Esto también se condena en la Escritura, cuando nos dice que no tenemos que ser una persona de doble ánimo, ¿no es cierto? También lo podemos ver en esta línea, ¿ya? O estamos o no estamos. También en parte del Sermón del Monte hablábamos sobre si nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. También son parte de estas mismas comparaciones que Jesús nos está mostrando. O sea,
O somos o no somos, o estamos o no estamos, o servimos a Dios o servimos a la riqueza. No existe un término medio en este aspecto. ¿Por qué? Porque solamente sirviendo plenamente a Dios podemos experimentar una verdadera libertad, propósito y fidelidad. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes tenemos que tener nuestra lealtad en nuestro Salvador, en nuestro Dios. Entonces, no podemos hablar de fe, pero vivir con el temor hacia el futuro, con el temor en lo económico, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá Dios nos está nuevamente diciendo, Cristo a través de esta enseñanza, que debemos ahora decidir, o sea, ¿dónde va a estar mi lealtad? ¿Dónde va a estar mi corazón? Y esto mismo nos lleva a otro punto, que también Jesús sigue hablando sobre esta dualidad entre servir a Dios, dónde está nuestro corazón, dónde están nuestras motivaciones, y nos lleva a este siguiente punto, sobre ahora el afán de la vida. ¿Por qué? Dice, la ansiedad es el ruido del alma, que ha olvidado en quién confía. La ansiedad, justamente como dice acá, es una señal que nos está mostrando en dónde estamos confiando realmente nosotros. El Padre cuida de nosotros con más ternura que las mismas aves y que los mismos lirios. Veamos lo que dice el versículo. Este texto es un poquito más extenso, porque hay dos comparaciones súper interesantes. Dice ahí, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará también mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Jesús acá dice, nos exhorta a no vivir ansiosos, porque el afán fragmenta el alma y refleja la falta de confianza en Dios. Entonces, después de que en estos textos anteriores Cristo a través de esta enseñanza está haciendo esta comparación, o servimos a Dios o a la riqueza, ¿no es cierto? O miramos con un ojo bueno, o miramos con un ojo malo, ¿ya? O servimos a Dios, a la riqueza, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, como Jesús nos va mostrando, ahora nos lleva a esta motivación interna, a no vivir ansioso. ¿Qué es finalmente la ansiedad? La ansiedad es la falta de confianza que nosotros podemos tener de en quién confiamos realmente. La ansiedad es un reflejo de la falta de confianza muchas veces, el reflejo de la incertidumbre hacia el futuro, ¿ya? Se puede describir como, si lo llamamos ya un pensamiento más interno, es como la desesperanza hacia el futuro, ¿ya? El sentimiento de incertidumbre a lo que va a ocurrir. Acá no está diciendo, no está en contra de que nosotros sí nos preparemos para el futuro, no está diciendo que eso sea malo, al contrario, es súper bueno, tenemos que ser precavidos, tenemos que prepararnos, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Pero la ansiedad ahora va a venir en esa desconfianza que yo tengo hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? ¿Qué va a pasar con el próximo cambio de mando? ¿Qué va a pasar con la parte económica en Chile? ¿Qué va a pasar con todo lo que pueda venir en el futuro? Eso nos genera ansiedad muchas veces porque no confiamos realmente en quién deberíamos confiar. ¿Es natural? Sí, es natural. Somos seres humanos, tenemos estas emociones y vamos a experimentar esto. Pero aquí Jesús nos dice claramente que no debemos afanarnos, ¿ya? Porque finalmente lo que nos dice acá es que es Dios, es quien cuida de nosotros, ¿ya? ¿Tenemos que ser precavidos? Sí, tenemos que ser precavidos. Pero esa no debería determinar mi confianza en Dios.
¿Por qué? Porque esta ansiedad va a reflejar justamente una falta de confianza en nuestro Creador. Entonces Jesús da estos ejemplos cotidianos, como las aves, los lirios que no trabajan, no acumulan, pero Dios las sustenta, Dios las viste. Entonces este argumento es como, si Dios cuida de su creación, ¿cuánto más no va a cuidar de sus hijos? ¿Ya? De sus hijos a quien Él ha redimido. Jesús en esto no está, Jesús no está negando la existencia de necesidades. Dios sabe que nosotros tenemos necesidades de cosas, ¿ya? Sino que lo que Jesús está denunciando es la obsesión por lo material, ¿ya? El afán no soluciona nada, sino que roba la paz. El afán revela que hemos quitado la mirada del Padre y la hemos puesto en nuestras propias fuerzas. Finalmente, la ansiedad, en última instancia, también es una forma de incredulidad, que no estamos confiando en la provisión de Dios. Entonces, la ansiedad es una señal de olvido de nuestra identidad como hijos de Dios, como hijos amados de Dios, y que somos cuidados por Dios. Por lo tanto, acá Jesús nos llama a vivir por fe, atento a la fidelidad diaria de Dios, no proyectando nuestros temores hacia el futuro. ¿Por qué? Porque la ansiedad finalmente nos roba el presente, no nos deja vivir el día a día, no nos deja vivir el día de hoy, porque estamos más preocupados de lo que va a ocurrir mañana, pasado mañana, en el futuro, de lo que Dios me está dando el día de hoy. Esto es súper interesante porque muchas veces caemos en esto y nos podemos llegar incluso hasta enfermar en esto mismo. ¿Ya? Hoy en día es muy común que todas las personas puedan tener trastornos de ansiedad, nosotros lo hemos escuchado, ¿ya? Trastornos mixtos, en donde hablan de que finalmente podemos padecer por síntomas ansiosos, síntomas depresivos, justamente por esto mismo. Y a nosotros muchas veces nos pasa, o sea, como hijos de Dios también podemos caer en esto, pero Dios acá nos llama a poner realmente mi confianza en Él. Entonces, la comunidad cristiana también debe reflejar esta confianza y ser un espacio de descanso y de esperanza. Nosotros como hijos de Dios debemos procurar eso, ¿ya? Trabajar justamente en eso mismo, ¿ya? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Dónde está realmente mi confianza? ¿Ya? También debemos animarnos los unos a los otros, porque vamos a caer en esto. Sobre todo en estos tiempos de mucha incertidumbre que existe alrededor y de muchas personas que no creen en Dios, que tienen esta desesperanza, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos estar firmes en esto. Y si nosotros tenemos esta debilidad sobre el mismo afán, sobre la misma ansiedad, nosotros mismos como cuerpo de Cristo debemos animarnos para poder volver nuevamente al camino. Vivir sin afán es confiar que el Padre Celestial proveerá todo lo necesario y que su presencia basta para cada jornada. Entonces, como dice la parte final, no nos preocupemos de esto, no nos afanemos diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber o de qué nos vamos a vestir. Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, los que están fuera de la voluntad de Dios, buscan todas estas cosas. Pero nuestro Padre Celestial sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas. ¿No es cierto? Y esto nos lleva al otro punto del mismo texto, del mismo versículo, que nos dice ahora, entonces buscad primeramente el reino de Dios. Entonces, la vida cristiana gira en torno a una sola prioridad, el reino. Lo demás no se descuida, sino que se ordena y se añade por gracia divina. Entonces, esto es súper importante. Súper interesante de cómo Jesús desarrolla este segmento del Sermón del Monte. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, como dice ahí, serán añadidas. Entonces, este versículo es el clímax de esta sección del Sermón del Monte, donde Jesús nos ordena a buscar el reino como prioridad continua. Entonces Jesús nos está diciendo acá, comienza este segmento del Sermón del Monte diciendo, no podemos tener dos señores, no podemos ser de una forma y luego de otra, ya o somos aquí o somos allá.
y nos empieza a hablar de esta forma, de cómo nosotros debemos vivir, finalmente nos muestra y nos dice que toda esta dualidad entre buscar a Dios, buscar lo material, la confianza en Dios, la confianza entre lo material, mirar las cosas con buen ojo, mirar las cosas con mal ojo, nos va a llevar a este afán y a esta ansiedad en donde vamos a perder realmente nuestro foco porque no sabemos en dónde estamos confiando, si estamos confiando en Dios o estamos confiando en lo material. Y finalmente aquí Jesús nos dice, entonces busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, este también es un mandato que no es opcional y no es secundario. Y al igual como en los otros mandatos anteriores, también es imperativo, es una imposición de Dios para nosotros. O sea, buscad. Buscad también está en un tiempo imperativo, ya que indica una acción continua, deliberada y prioritaria. Jesús nos llama a que sea la orientación central de nuestra vida. Entonces, por sobre todo lo que Jesús nos mostró antes en este segmento del Sermón del Monte, nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, buscar el reino implica vivir bajo el gobierno de Dios, someterse a su voluntad y trabajar para que su justicia se manifieste en todas las áreas de nuestra vida. No se trata solo de esperar el cielo, sino que vivir el día de hoy con los valores del reino, en humildad, ¿no es cierto?, en misericordia, en confianza de Dios. Es anhelar que el reino de Dios se haga visible en la tierra a través de nuestras vidas. Jesús dijo en Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, cuando estudiamos respecto al Padre Nuestro. O sea, es declarar que el reino de Dios se haga real y se haga vivo aquí en la tierra y que podamos vivir conforme a eso. Entonces, la justicia del reino implica vivir conforme al carácter de Dios, con coherencia y con integridad. Por eso Jesús predicaba también diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Eso lo encontramos en Mateo 4:17. Entonces, por eso Jesús dice que busquen primero el reino de Dios, en primer lugar, ya en nuestro propio corazón. Es decir, buscar lo que es realmente importante. Y esta también es una de las críticas que aparecen en una de las iglesias del Apocalipsis. ¿Ya? Tengo algo en contra de ti, que has perdido. ¿Qué cosa dice? El primer amor. ¿Y qué significa el primer amor? Significa lo más importante, ¿no es cierto? Hemos perdido lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Buscarlo a Él, buscar su reino, buscar su justicia. Eso es lo más importante. Y ojo que esa advertencia Jesús la daba, esa advertencia del Apocalipsis es hacia la iglesia. O sea, la iglesia misma está en riesgo de perder su primer amor, de perder el foco de lo que es realmente importante. Entonces, por eso aquí Jesús nos dice que es vivir bajo el gobierno de Dios y anhelar que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Por lo tanto, esta justicia implica vivir conforme al carácter de Dios en coherencia y con integridad. Ahora, ese punto que dice, todas las cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué cosas serán añadidas? Jesús está haciendo referencia a las preocupaciones mencionadas en los versículos anteriores, al alimento, a la bebida, al vestido. Todas las cosas necesarias para la vida serán provistas por el Padre, a aquellos que hacen del reino su prioridad. Entonces, todas las cosas serán añadidas. ¿Qué cosas nos va a añadir Dios? Lo que nosotros necesitemos. Dios no nos hará pasar por necesidades innecesarias si nosotros estamos realmente confiando en su provisión y en su voluntad. Hemos escuchado tantos ejemplos de cómo Dios añade, de cómo Dios provee en momentos donde nadie podía ver algo, cómo Dios provee, ¿no es cierto? Podemos ver la provisión de Dios en distintas áreas de nuestra vida, no solo en lo material, sino que también en lo espiritual, en la confianza, ¿no es cierto?, en distintas áreas de nuestras vidas. Entonces, ¿qué cosas Dios nos va a añadir? Todo lo que nosotros necesitemos para poder estar seguros en Él.
A veces se puede malentender esto como busquen primero el reino de Dios, su justicia y todo será añadido. Oh, yo quiero añadido una casa gigante, un auto todoterreno, ya un auto 0 kilómetros, o quiero los mejores bienes y servicios que puedan estar a mi disposición. No, no, Jesús no está garantizando eso. ¿Qué es lo que no está garantizando? Que no vamos a tener falta de ningún bien. ¿En qué sentido? Alimento, comida y vestido. O sea, Dios nos asegura lo mínimo. Qué interesante. Qué interesante. Vámonos a la iglesia de prosperidad para que nos prediquen que vamos a tener todas las riquezas del mundo. Pero no. Jesús en ningún momento nos garantiza todas esas cosas, sino que nos garantiza lo necesario, lo que realmente nosotros necesitamos y lo que realmente Dios nos quiere dar y nos quiere entregar. Entonces, esta promesa no es un llamado a la pereza, sino que es una invitación a confiar en la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Entonces, la prioridad de cada creyente debe estar en el reino y no en la autosuficiencia. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todas las demás cosas se encuentran en su justa medida. Entonces, buscar el reino reorganiza nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras prioridades conforme a lo eterno. Y esta búsqueda transforma nuestra vida diaria y nos alinea con el propósito eterno de Dios. Entonces, esto es un llamado, es un desafío que Dios nos hace para que nosotros podamos reordenar radicalmente nuestras prioridades. No se trata simplemente de poner a Dios en primer lugar como si fuera parte de un checklist. ¿Ya? No está diciendo es como que ya Dios en primer lugar, después en segundo lugar esto, otro, tercero. No. Sino que lo que nos está diciendo es que Él sea la prioridad por sobre todas las cosas. ¿Ya? Que Dios esté en el primer lugar no es que sea lo primero de entre muchas prioridades. Nos está diciendo que sea Él nuestra única prioridad. ¿Ya? Buscar el reino es vivir entonces con esta mirada fija en lo eterno, en la mirada fija en el reino de Dios, en los propósitos de Dios. Cuando hacemos esto, Cristo nos promete que se ocupará de todas las demás cosas. No porque las merezcamos, sino porque somos sus hijos y Dios es fiel con sus hijos. Porque esta es parte de la promesa. O sea, busquemos el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y esto nos lleva al último punto, como cierre de este segmento del Sermón del Monte. Basta a cada día su propio mal. Dios no nos pide que controlemos el mañana, sino que confiemos en Él hoy. La gracia para el presente es suficiente. ¿Por qué? Porque el futuro está en sus manos. Ya están en las manos seguras de Dios. Y aquí nuevamente Jesús nos lleva a esto, a poder vivir en aquí y en el ahora. ¿Qué dice el versículo? Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, con esto Jesús cierra este segmento del sermón, de esta sección del Sermón del Monte. Entonces, Jesús cierra esta sección con un principio poderoso, que es vivir un día a la vez. No se trata acá de ignorar el futuro. Ya, esto lo vuelvo a repetir, ya lo hemos dicho, no se trata de ignorar el futuro, sino que debemos aprender a actuar con responsabilidad, aprender a vivir con lo que Dios nos está dando en el día a día. Lo que Jesús prohíbe acá es el afán anticipado, es esa carga emocional que nos hace, esta carga emocional de proyectarnos hacia un futuro incierto. ¿Ya? Aquí Jesús vuelve a reiterar justamente esto mismo. El afán por el futuro no resuelve los problemas del mañana, pero sí nos va a robar la paz del día de hoy. Porque si estoy más preocupado del día de mañana, ¿qué voy a tener el día de hoy? No voy a tener paz. Y esto nos pasa mucho, nos pasa bastante. Y lo digo personalmente, que esto me ha pasado mucho en este último tiempo. O sea, este mensaje me ha llegado muy fuerte primeramente a mí en este tiempo, porque sí he pasado justamente por este tipo de dificultades. Entonces, que el Señor nos ayude cada día a poder confiar realmente en Dios, ya en confiar realmente en su provisión. Porque muchas veces nos desesperamos hoy por lo que va a ocurrir mañana, cuando ni siquiera tenemos el control
de lo que ha de ocurrir, ¿no es cierto? Y eso nos pasa bastante. Puede que mañana no estemos. Sí, porque nos puede pasar de que hoy día estamos bien, tranquilos, está todo solucionado y el Señor viene, muy bien, vámonos. Y hasta ahí se acabó todo. Basta cada día su propio mal. Implica que cada jornada tiene sus desafíos, pero también tiene su gracia. Entonces, el mal de cada día no se refiere necesariamente al pecado, sino que se refiere a las dificultades, a las pruebas, a las luchas, a los desafíos propios del día a día. ¿Ya? A estos mismos desafíos que nosotros vamos a tener en el día a día, a esto se refiere, cada día tiene su propio mal. Es decir, cada día va a tener su problema, su dificultad. ¿Ya? Resolvámoslos el día de hoy. Jesús reconoce que cada día puede traer consigo complicaciones, tensiones, obstáculos, pero también Jesús enseña que su fidelidad nos provee gracia divina diaria para afrontar lo que nos toca enfrentar. Dios nos da la capacidad para poder enfrentar el día a día si estamos a su voluntad, si confiamos realmente en Dios. Y que podamos realmente experimentar, como dice la palabra de Dios, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Que podemos tener pruebas, luchas, dificultades, pero por sobre todas las cosas podamos permanecer en paz. ¿Ya? Así como, está todo mal, pero a pesar de todo estoy tranquilo. ¿Ya? Me puedo sentir mal, ¿no es cierto? Puedo tener problemas, dificultades, pero por sobre todo eso uno dice, pero igual me siento tranquilo, me siento en paz. Y a veces no se puede sentir como culpable. O sea, está todo mal y estoy tranquilo. No, es porque Dios nos está dando en ese momento la capacidad de poder descansar en Dios, en su voluntad, ¿no es cierto? Así como el maná del cielo era dado cada día en el desierto y Dios le proveía, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel mientras pasaba por el desierto de este alimento diario, también hoy el Señor nos da a nosotros, sus hijos, la fuerza suficiente para cada jornada. Entonces, esa enseñanza del maná que Dios daba en el desierto es súper interesante porque también refleja exactamente esto mismo. Ese maná solamente podía ser consumido en el mismo día, no podían guardar para el día siguiente, porque el día siguiente se desvanecía y se echaba a perder, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a su pueblo en el desierto que tenía que vivir justamente un día a la vez, vivir con la provisión que Dios diariamente les estaba dando. Asimismo nosotros, el día de hoy, nos está llamando a que no nos afanemos por el futuro, porque cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio mal, cada día tiene sus propias dificultades. Entonces, el afán por el mañana nos roba la paz del presente y muestra desconfianza en la fidelidad de Dios. Entonces, cuando intentamos vivir el mañana con las fuerzas de hoy, caemos en un agotamiento espiritual. Jesús nos invita a habitar el presente con fe, a recibir su provisión para el ahora y dejar el futuro en sus manos. Vivir entonces centrados en el hoy nos permite ver y agradecer el obrar de Dios en lo cotidiano, porque nos permite disfrutar de lo que Dios nos está dando el día de hoy. ¿Qué me dio Dios el día de hoy? Y aprender a ser agradecido con lo que Dios me está dando hoy. Pero si nosotros nos preocupamos más por el futuro, vamos a dejar de ver lo que Dios nos está dando el día de hoy, o la oportunidad que hemos tenido el día de hoy de buscarlo a Él. Entonces, esta enseñanza es particularmente relevante en una época marcada por la incertidumbre. Vivimos expuestos a noticias negativas, amenazas económicas, inseguridades laborales, cambios sociales. El corazón humano tiende a correr hacia el futuro con temor o con ansiedad. Pero Jesús nos llama a otra forma de vivir. No con una previsión angustiada, sino con una confianza continua en su palabra, en su voluntad, en lo que Dios nos ha dado. Entonces, esta enseñanza fomenta nuestro descanso, nuestra humildad espiritual y nuestra dependencia constante del Padre, que no depende de mí el futuro, sino que depende de Dios. Y aprender a vivir en su gracia, en su voluntad. Por lo tanto, confiar en la gracia suficiente para cada día es vivir con fe, contentamiento y sabiduría del reino. Entonces, vivir un día a la vez no es pereza, no es falta de planificación, sino que nos lleva a una humildad espiritual. Aprender a confiar humildemente en la provisión de Dios. También es reconocer mis limitaciones, ya reconocer hasta dónde yo puedo llegar finalmente, es decir,
cuál va a ser mi limitación y confiar en que Dios tiene en control todas las cosas. Es aprender a decir cada mañana, Señor, gracias por este día, dame la gracia suficiente para este tramo del camino en el que estoy. Basta cada día su propio mal y también basta la gracia de Dios para este mismo día. Cuando vivimos de esa forma, nuestra alma encuentra descanso y nuestro corazón puede enfocarse en lo eterno sin ser aplastado ni abrumado por el día de hoy. Entonces, eso es súper interesante de cómo Jesús nos muestra este segmento. Entonces si vemos todo este recorrido del sermón, primero Jesús nos está llevando y nos dice que ¿dónde va a estar nuestro tesoro? Ahí va a estar mi corazón, ¿no es cierto? Mis prioridades, o en lo material o en lo celestial. ¿Cómo yo voy a mirar las cosas? ¿Con un ojo bueno? ¿Con un ojo malo? ¿Ya? ¿Con bondad? ¿Con avaricia? ¿Cómo lo voy a mirar? También nos muestra que esa misma dualidad nos va a llevar a o servimos a Dios o servimos a la riqueza. No podemos servir a dos señores. ¿Qué trastorno nos va a llevar esto? A la ansiedad, al afán, ¿ya? A esta desesperanza hacia el futuro. Por lo tanto, Jesús nos dice, no deben afanarse por la vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Aprender a buscar el reino de Dios y su justicia. Todo será añadido. ¿Por qué? Porque finalmente cada día tiene su propio mal. Finalmente, aprendamos a confiar en su voluntad. Entonces, Jesús nos invita a una vida diferente, libre de ansiedad, centrada en el reino y confiada en nuestro Padre Celestial. Esto no es simplemente una exhortación, sino que es un llamado radical que Cristo nos hace para vivir una vida profundamente ligada a la confianza en Dios. Nos llama a cambiar nuestras prioridades en relación con los bienes materiales, con el tiempo, en la forma en cómo nosotros vemos las cosas, ¿ya? Nos llama a este cambio radical de nuestras prioridades. Entonces este pasaje nos confronta también con nuestros afectos más íntimos. ¿Por qué? Porque nos pregunta, nos dice, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es lo que está ocupando nuestra mirada? ¿A quién estamos sirviendo realmente? ¿Qué es lo que nos roba la paz? ¿Qué estamos buscando primero? ¿Vivimos en el presente o estamos esclavizados por el futuro? Estas, dicen, no son preguntas menores. Es como una radiografía espiritual que expone nuestro corazón y revela si realmente estamos viviendo conforme al reino de Dios. Por eso esas preguntas, ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi mirada? ¿A quién sirvo? ¿Quién me roba la paz? ¿Qué es lo primero que busco? ¿Vivo el presente o estoy esclavizado por el futuro? Esto es lo que Jesús nos está llevando el día de hoy. Entonces, este mensaje nos llama a confiar, a servir, a vivir en el presente y cultivar generosidad. La enseñanza de Jesús es contraintuitiva para el mundo, porque esto va completamente en contra de lo que el mundo siempre muestra, ¿no es cierto? Pero es profundamente liberadora para el alma. Jesús no vino a enseñarnos a cómo sobrevivir en este mundo, sino que con esta enseñanza nos viene a mostrar y a enseñar cómo debemos vivir ahora en plenitud, ya en confianza plena de Dios. Y esa plenitud no se encuentra en la acumulación de riquezas, ni en el control, ni en la imagen, ni en la eficiencia, sino que esa plenitud se encuentra en la búsqueda del reino de Dios primeramente, confiando en su provisión, vivir cada día con fidelidad, con esperanza y servir realmente a un único Señor, a nuestro Dios, a nuestro Creador. Entonces, que vivamos cada día como ciudadanos del reino, confiando en que Dios cuida de nosotros. Entonces, para finalizar este mensaje, ¿qué es lo que nos invita Jesús en este momento? A que podamos aprender a reordenar nuestras prioridades. ¿Dónde están realmente mis prioridades? También nos invita a cultivar una visión espiritual clara, ¿no es cierto? Nos invita a liberarnos del dominio de lo material, ¿no es cierto? Y vivir ahora conforme a lo espiritual. Nos invita a vivir en confianza hacia nuestro Dios. Y finalmente nos invita a poder vivir el presente sin quedar atrapados en el afán del mañana. Quiero corregir lo que ahora estaba diciendo. No es que sea una invitación, sino que es una imposición.
Tengámoslo de esa forma. Dios nos está hablando de forma imperativa, ¿ya? Más que invitación, es una orden que Dios nos da, que tenemos que aprender a vivir de esa forma. Por lo tanto, que cada día sea una declaración práctica de que Dios es nuestro tesoro, nuestra luz, nuestro Señor, nuestro sustento y nuestro Rey. Y que como iglesia y como hijos de Dios podamos vivir en paz, en tranquilidad, confiando en que, así como Dios cuida de sus aves, cuida de su creación y los alimenta y se ven espectacular todas las cosas, así Dios también cuida de nosotros. ¿Cuánto más Dios nos va a cuidar de nosotros? Entonces Dios nos dice y nos ordena que debemos aprender a vivir de esa forma, vivir en esta plenitud de gozo que Dios nos da a través de las bendiciones que Dios nos entrega día a día. Amén. Oremos al Señor, mis hermanos. Amado Dios, Padre bueno, Padre celestial, gracias te damos, Señor, porque tú en todo momento nos hablas, nos llamas, amado Dios, y nos indica cuál es el camino que debemos seguir, amado Dios. Amado Padre, te damos gracias porque tú en todo momento siempre nos estás hablando, nos estás advirtiendo, amado Dios, que debemos tener confianza y seguridad en ti, Señor amado. Que tú eres nuestro mayor bien, nuestro mayor tesoro. Que si te tenemos a ti, amado Dios, lo tenemos todo. Ayúdanos, amado Dios, a poder entender eso cada día, que podamos tenerte a ti como nuestra máxima prioridad. Y no como el primer lugar de un montón de cosas, de un montón de prioridades, sino que seas nuestra única y verdadera prioridad en el día a día. Ayúdanos, amado Dios, a poder confiar en que esto es así y poder confiar en que tu voluntad, amado Dios, es agradable, es perfecta, amado Dios, y es buena. Amado Padre, libéranos de todo afán, de toda ansiedad, de toda incertidumbre hacia el futuro. Ayúdanos, amado Dios, a que podamos confiar en ti por sobre todas las cosas, independientemente de las cosas que puedan ocurrir en el día a día, que podamos estar tranquilos y seguros en que tú tienes el control sobre todas las cosas. Amado Dios, libéranos de esa carga, amado Dios, de esa incertidumbre hacia el futuro y que podamos aprender a vivir conforme a tu voluntad, en paz y en tranquilidad, teniéndote a ti como nuestro único Dios, como nuestro único Señor y lo único que necesitamos para nuestra vida. Amado Dios, te damos gracias y te pedimos tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.